presentar a Mario Cimoli, ¿no?, que es secretario general adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, ¿no? Yo quiero en primer lugar darle las gracias por su presencia hoy aquí, ¿no?, en este curso de verano del Escorial. Recordar que con Mario Cimoli, con CEPAL, pues venimos colaborando ya en la Fundación Carolina desde hace algún tiempo, y en particular estamos tratando de apoyar, impulsar, dialogar sobre una iniciativa de la que seguramente nos hablarán tanto Mario como alguna de las conferencias posteriores, que es sobre el concepto de desarrollo en transición, ¿no?, con el que se está tratando ya desde antes de la pandemia de promover una visión y una estrategia de cooperación al desarrollo avanzada para América Latina, para los países denominados incorrectamente de renta media, porque estas métricas tradicionales de renta no captan adecuadamente, ¿no?, la diversidad y la complejidad de las agendas de desarrollo que hoy enfrentamos, ¿no? Por mi parte nada más. Mario, muchísimas gracias. Tienes la palabra. Bueno, espero que se escuche bien. José Antonio, un gusto estar aquí contigo, y la verdad que como bien dices tú, la colaboración de CEPAL con Fundación Carolina es histórica, es un must, así que un gusto estar contigo, gracias por la invitación. Y bueno, a los estudiantes, a la gente que está participando del curso, buenos días acá desde Santiago. Esto lo hice por José Antonio, porque es un amigo, que quede claro, son las 5:20 de la mañana, 5:20 de la mañana, y bueno, después de un fin de semana agitado con la victoria de Argentina y de Italia, el país de donde me tuve que ir, el país que me recibió, así que fue un gusto, y es un gusto, un fin de semana heroico, histórico, así que buenos días a todos. ¿Qué presentación voy a hacer? Ven el título de la canción ahí arriba: la paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe, crecimiento con persistentes problemas estructurales, desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad. Esta presentación que están viendo ustedes ahora es el resultado de lo que la CEPAL presentó el jueves pasado, que es el documento que ustedes ven ahí al lado, que es el material para el curso que yo le estoy proponiendo a ustedes. Esto lo pueden bajar directamente de la página de la CEPAL. Es lo que nosotros llamamos el Policy Brief número 11 después de la crisis del COVID en América Latina. Es un Policy Brief que la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, presentó a los medios, la han visto en distintos medios, con todas las noticias que tienen que ver, y digamos una visión general y una visión amplia de lo que está sucediendo en América Latina, con referencias también a la Agenda 2030. El documento, como ya les digo, lo pueden bajar de la página web, tienen todos los detalles, tienen todos los números, tienen todo el análisis, un documento complejo que va del crecimiento, de la producción, del tema social, del tema sustentabilidad, de las políticas COVID. Así que ese documento invitaría a la lectura, porque ahí tiene realmente los gráficos y números más actuales de la región. Y así lo vamos a seguir nosotros. Ustedes lo pueden ver ahí con mayor claridad. El documento, empezamos con la primera parte, que tiene que ver con lo que está pasando con el crecimiento. Es evidente que hay que entender qué pasó después del impacto de la pandemia. Segunda parte, vamos a ver qué está pasando con el tema social, qué está pasando con el desempleo y el tema de la reactivación. Un discurso muy importante, que el estado de la pandemia empeora, el estado ambiental cada día más difícil de revertir. Hay una situación de gasto de los países que modifican completamente su posicionamiento en el gasto ambiental, por un tema que se los explicaré más adelante. Y las propuestas y estrategias de política económica, que sin más, entonces, esos son los 4 puntos. El documento lo tienen ahí, van a la página de la CEPAL y lo bajan, y tienen el documento. José Antonio lo puede bajar y distribuirlo para ustedes para que lo vean directamente. Esto fue del jueves pasado, así que todos los, digamos, vuelvo a repetir, los datos de crecimiento, pobreza, desigualdad son los más actuales que hay a nivel regional. Bueno, primer mensaje claro. El crecimiento que tenemos es un rebote, pero después se va a volver a tasa de crecimiento no muy eufórica, no muy alta, no mal. Algunos de los países van a recuperar la situación previa a la crisis de la pandemia, otros no. En un contexto de este tipo, lo que claramente estamos observando, y lo vamos a ver claro, es un aumento de la desigualdad, de la pobreza, y fundamentalmente también la informalidad. Los sectores del mercado del trabajo
donde absorben empleo, lo que más estamos viendo, lo que más se ve con claridad es que el sector formal aumenta productividad con poco empleo y gran parte de las personas que quedaron fuera del mercado de trabajo van al sector informal, que ya en América Latina es más del 50%, tiene implicaciones muy importantes en lo que es pobreza y desigualdad. Los grupos más afectados son las mujeres, escolares y adultos mayores. Las medidas fiscales que han tomado los países de América Latina fueron muy importantes y cruciales. Lo observaremos y veremos números. Si no se hubiera hecho eso, hubiéramos tenido una situación mucho más compleja en ciertos sectores. Y el desafío fundamentalmente de la política pública es cómo sostenerlas. Y el tema que me interesaría cerrar es que muchas veces con José Antonio vamos a decir, hay que querernos, hay que amarlos, pero lo que nos estamos dando cuenta nosotros es que las asimetrías globales están aumentando. Y vamos a ver en qué variables están aumentando, para tener en cuenta el mundo que encontramos y el mundo que tenemos que pensar, la cooperación y la 2030. Esos son los mensajes principales. Vamos a ir viendo gráfico por gráfico. Hay una persistencia de la crisis sanitaria, más de 1.260.000 muertos. Todo esto lo van a encontrar en el documento, detallado país por país. 32% del total mundial, con una población del 8,4%. Esto quiere decir que el impacto de la pandemia fue grave. Hay un acceso muy desigual a las vacunas, en la cobertura de la vacunación en los servicios de salud. Hay una evolución incierta y muchas veces intermitente de la pandemia, lo están viendo en el debate que hay en España, después de lo que ha pasado recientemente, este creciente aumento también de otra ola de contagio, y esto es incierto, sea en algún modo manteniendo el cote de Europa y también de América Latina y el Caribe, y continúan las restricciones intermitentes a la movilidad. ¿Qué nos preocupa que está pasando? Es que la recuperación de esta situación hace y propone el contexto de una fuerte asimetría global. O sea, si uno tiene que pensar la cooperación en la política, la 2030, y lo quiere pensar en un mundo homogéneo, cometería un error de política económica o de economía política también muy grande. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que hay una asimetría que está creciendo, por distintas variables que lo podemos ver más adelante, pero hay una asimetría que está creciendo. Mientras Europa destina 750.000 millones de euros, Estados Unidos 4 billones de dólares, ni más. A nivel global, América Latina no tiene esa capacidad, no porque no quiera, sino porque no tiene un banco central grande como el Banco Central Europeo, el Banco de la Federal Reserve. Entonces la capacidad de maniobra de política monetaria y política fiscal es extremadamente compleja y distinta, por dimensión, por estructura, por moneda. Hay un aumento de la riqueza mundial. Esto me imagino lo ven que está creciendo, hay una concentración sobre el 1%, hay una fuerte concentración en Estados Unidos, Canadá, Europa, China, India disminuye y América Latina, o sea, como si el mundo y la asimetría se expandiera. Es como que nosotros después de esto vamos a encontrar una mayor asimetría entre las economías que se definían de ingresos medios, pero que en realidad no lo son, y el concepto no nos convence, José Antonio, de nosotros, y esta asimetría crece, ¿ok? Y hay también una asimetría muy grande en la vacunación, o sea, hay una concentración de la vacunación en los sectores más avanzados, hay una dificultad de acceder de muchos de los países, o sea, de América Latina y Caribe, pero también de India y otras economías, de acceder a África, eso es como claro. Pero incluso dentro de América Latina hay una asimetría brutal. Hay países como Chile que llegaron al 70-80% de vacunación, y hay países que no tienen 1 o 2% de vacunación. Entonces, es una asimetría global, pero es una asimetría también dentro de la región. Hay que tener en cuenta de eso, porque eso te da una idea de que cuando uno piensa América Latina, piensa un sector homogéneo, y no es así, ni por capacidad, ni por recursos, ni por crecimiento precedente. Entonces, cuando entramos a discutir el tema de América Latina y el Caribe y lo que está pasando y cómo poner esos países, lo que tiene que dar claro es que el mundo que tenemos es un mundo que se está reestructurando, las asimetrías están aumentando y van a tener efectos muy grandes, sea en los modelos de desarrollo, sea también en los modelos de posibilidad para el crecimiento. Entremos a América Latina. Entonces, esto de la asimetría manténganselo, porque
porque ¿saben qué? Lo que sucede es que cuando uno razona y dice, cada vez que van a encontrar a alguien que hable de América Latina, en España, en Italia, van a decir, porque como culturalmente nos queremos, nos amamos, mi tío que bajó del barco, mi abuelo que bajó del avión, mi abuelo que bajó del... Bueno, pero sí, está todo bien eso, la parte cultural, la parte historia. Pero en términos de variables económicas y sociales se empieza a ver una asimetría muy grande y creciente después de esta pandemia. Esta es la preocupación que tenemos nosotros. ¿Cómo manejarla? ¿Cómo manejarla? ¿Con qué acuerdo? ¿Con qué política? ¿Cómo repensar la multilateralidad en un contexto de este tipo? Eso hace que tengamos un análisis claro del escenario que estamos presentando. Sin eso no se puede comprender qué tipo de política y qué política de cooperación tenemos que llevar adelante. Y qué política exterior también para Europa, desde el punto de vista europeo. Eso es extremadamente importante. No tener en claro que esto está cambiando y que la pandemia va a acelerar esos cambios sería cometer un tema de política, digamos, de wishful thinking muy grande, muy erróneo. Entremos a América Latina. Entonces, asimetría. Segundo, América Latina tuvo la crisis más grande en los 120 años. Esta figura es muy linda. Si ustedes la ven linda, no porque dice un mensaje positivo, sino porque es linda, porque te muestra la historia de la tasa de crecimiento de América Latina. Si se dan cuenta lo que pasó en la última, parte en menos 6,8. Pero lo que quiero que vean con detalle es que, digamos, incluso de los años, inicio de los años 80, digamos, después, si ustedes, si alguno es experto sobre historia económica o social de América Latina, después de la crisis y la deuda, América Latina nunca retoma una tasa de crecimiento sostenible. Y el último periodo, ven, entre el 14 y el 19, tiene una tasa de crecimiento promedio de 0,3. O sea, venía mal, o sea, cuando te golpea esto, venía mal. No es que Europa venía tan bien, pero el nivel de donde partían las dos economías eran completamente distintas, o la americana que había tenido una tasa de crecimiento notable. Entonces incluso en la tasa de crecimiento se ve de abrirse estas asimetrías, y lo que muestra claramente es que veníamos mal, nos golpea la pandemia y ¿qué pasó? Esta figura es lo que lanzó la CEPAL el jueves pasado, y es muy importante que sepan esto, porque si no se entiende cómo va la tasa de crecimiento, no se entiende las posibilidades. No es que el crecimiento sea la única variable, ¿ok? Pero el crecimiento seguramente es aquella variable que me permite explicar gran parte del bienestar, de cómo va la sociedad, cómo va el mercado del trabajo y este tipo de cosas. No sé cuántos de ustedes sean economistas, pero bueno, esto seguramente es tenerlo en consideración. Y ven en la figura que tienen ustedes, creo, a su izquierda, ahí ven las tasas de crecimiento que fueron después de la crisis, ven todos azules, todo negativo, y después ven claramente lo que está pasando en el 21. Y también tienen del otro lado, en la más a la derecha, tienen ya las previsiones de crecimiento para el 22. Guayana es un caso particular, porque es muy chico, es una isla, encontró petróleo, y la cantidad de petróleo que encontró hace que las variables económicas de la isla sean no ininfluente. El impacto de eso hace que tenga tasa de crecimiento incluso cuando se fue la pandemia. Pero los demás países todo muestran, ¿no? Evidentemente. En el 20 una tasa de crecimiento negativa, una recuperación en el 21 y una tasa de crecimiento en el 22 un poco menor, pero igualmente no tan mal. Gran parte de los países van a recuperar la tasa de crecimiento lo que tenían previo, la tasa de crecimiento que tenían previo a la pandemia. Entonces de producto. Entonces lo que tiene que ver que América Latina va a caer un 6,8 y va a recuperar un 5,2, que no está mal. Hay distintas variaciones dentro de los países, ven claramente entre una variación que puede ser Panamá, Perú, que va a tener un salto notable, Chile un 8, Argentina una recuperación del 6, México una recuperación del 5,8, América Central en promedio de 5,2. Y bueno, eso es lo que está sucediendo. El caso obviamente de Venezuela es un caso con tasa de crecimiento más que negativa, que se incorpora a la negatividad de los últimos años. Dejemos ese caso, que es más un tema político, social de otro tipo. Pero lo que sale claramente es que gran parte de los países se recuperan y que el 22 va a ser una tasa de crecimiento positiva. ¿Qué es la conclusión de esto? Lo que decimos nosotros. Acá ven la tasa de crecimiento de América Latina bien clara. Baja de menos 6,8, sube 5,12 y recupera 2. Casi todo, gran parte de los países, como ven el nivel que tiene la línea esa, llegan al nivel que tenían antes.
Y lo que tememos nosotros es que la tasa de crecimiento después sea baja, sea como el 0,3 que teníamos, dada incluso las asimetrías globales. ¿Y por qué eso? Porque lo que sale claramente en esto es que gran parte de los países siguen manteniendo los problemas estructurales que mantenían precedentemente. Y los países vuelven a predominar lo que se definía trampa de ingreso medio, o lo que decimos nosotros con José Antonio, el problema del desarrollo en transición, que el desarrollo tiene que tener aquella calidad, aquellos cambios, aquella posibilidad que la tasa de crecimiento sea más sostenible. Entonces, resumiendo, se recupera, gran parte de los países recuperan lo que tenían antes como producto en términos reales, pero por otra parte la tasa se desacelera y el peligro de tener una situación de estar bloqueado es muy clara. ¿Qué pasó, Néstor? Miren, esa es, para que tengan claro lo que está pasando y qué alimenta el modelo, y qué es la preocupación que tenemos en CEPAL y mucho que estamos pensando esto. Si ustedes ven, esto es el valor agregado industrial trimestral, y observan claramente, ven ese pico hacia abajo, esa B, bueno, eso fue la crisis en la producción. Y se ve evidentemente que los países recuperan respecto a la industria. Pero ¿qué pasa? Si recupero respecto a la industria, pero recupero con la misma industria, sin un cambio de la estructura, sin un reposicionamiento de nuevos sectores, sin algo que haga que el motor del crecimiento sea otro, es difícil que la tasa de crecimiento de América Latina mejore o cualitativamente desarrolle nuevas empresas, nuevo empleo, nueva posibilidad. Entonces, sí hay una recuperación, pero volvemos a la forma de generar crecimiento que teníamos antes. Y lo que nos preocupa es que las políticas de los países, no porque no quieran, sino por una condición social, estructural, se estén como anclando, se estén como quedando desdibujadas en el contexto de la situación, las presiones sociales que tenemos. Es distinto, y por eso retomo el tema de la asimetría, el caso de Europa, donde se repiensa reconsiderar, recambiar, remodificar la estructura productiva, favoreciendo sectores más sustentables desde el punto de vista ambiental, generando una política industrial europea, que es lo que se había olvidado por muchos años, se había dejado atrás, no se había pensado. Acuérdense cuando Europa no quería hacer política industrial, cuando el comercio y solo la apertura lo generaba, y hoy se recomienza a los sectores estratégicos. Solo vean el debate sobre los chips en electrónica en Europa y sobre la farma y otros. Y lo que nos preocupa, mientras hace eso Europa, Estados Unidos y China, América Latina se queda como anclada a un proceso de ese tipo con los mismos sectores. Entonces esas asimetrías estructurales se continúan alimentando, se continúan manteniendo. En un contexto de este tipo, el comercio recupera mucho, y ustedes ven bien que hay unas exportaciones que aumentan. Si ustedes ven lo que pasó con Chile o la tasa de crecimiento de Perú, también es gran parte debido al repunte que tuvieron los bienes exportados por estos países, fundamentalmente cobre y otros minerales. Y esto es muy asociado a la demanda de China. Y ustedes ven muy bien claro en el gráfico de exportaciones que aumentan por precio más que por volumen, y también aumentan las importaciones en grandes importaciones de bienes de capitales en los países de Sudamérica. Dos cosas para explicar acá. El efecto de China sobre la tasa de crecimiento de las exportaciones de los recursos naturales fue consistente, más de precio que de volumen. Y por otra parte, muchos de los países de América Latina aumentaron importaciones de bienes capitales. Porque ¿qué sucede? Vayan preparándose para el análisis fundamental. ¿Qué sucede? Importo bienes capitales porque en el momento de la pandemia las empresas que están aumentan la productividad integrando bienes capitales. Paran la planta, ponen nuevos bienes capitales, pero la planta sigue siendo la misma, la expansión no sigue siendo la misma. Incluso se recuperan muchas empresas del sector formal con alta productividad y menor empleo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una situación compleja, con una estructura que es igual, con las empresas más modernas y más en el sector formal que mejoran la productividad e incorporan bien capital y crece en algún modo todo lo que tiene que ver en bienes capitales, que también aumenta, pero crece muchísimo. Mejoran las empresas del sector formal, pero gran parte del empleo que absorbían antes no lo vuelven a absorber, y esa gente donde termina en el sector informal. Y cuando van al sector formal, ¿qué pasa? Bueno, aumenta la informalidad claramente, pero también por otro lado aumenta la desigualdad y aumenta la pobreza y la extrema pobreza. Entonces lo que claramente sale acá es que la recuperación es muy distinta,
que América Latina, y es muy distinta a la recuperación del Suramérica, porque ustedes tienen que entender que Sudamérica se está recuperando en base a los precios de los recursos naturales, mientras que México y Centroamérica se recupera de mano en América producida por Biden. Entonces el proceso, lo que tiene que dar claro, es que está esa simetría. Entonces, ¿entienden lo que está pasando en el mundo, que es importante? La simetría existía, hay políticas que hacen que esa simetría probablemente siga vigente en recursos, en política, en cantidad de cosas. Por otra parte, la recuperación de América Latina la hace con el mismo modelo que tenía antes, recursos naturales o tirado por Estados Unidos, o basado por los recursos naturales o basado por la costo de la mano de obra como es en México. Pero la estructura en sí no cambia. Las empresas ya modernas aumentan productividad y despiden empleo y lo mandan al sector informal. Entonces, esa es una situación que hay que tenerla presente, y la situación difícil. Y aquí ven, miren este gráfico de los aumentos de los precios de los recursos naturales del 20. Nosotros pensamos que no es un ciclo como el que fue en el 2010 en adelante, no es un super ciclo, pero sí es. Ustedes tienen que imaginarse que el cobre antes de la crisis estaba, creo, a la onza, estaba a 2, y algo, y llegó a 4, se darán cuenta que hubo un aumento, un rebote de la materia prima. Y si ustedes hablan con cualquiera o ven las estadísticas de Europa, se dan cuenta que sea los recursos naturales, sea acero, sea toda la materia, todo está aumentando. Y en ese sentido favorece gran parte, pero esto también tiene una grande, no es tan claro, porque hay que ver qué va a pasar en los procesos de transición, en el modelo de China, en el bloque de los precios internacionales. Bueno, pero igualmente el modelo de recuperación es ese, y ven clarísimo con los precios que favorece. Ahora, si me recupero, muy bienvenido el aumento del precio, pero si me recupero con la misma estructura, los problemas que tengo van a perdurar en el tiempo, y esa es la preocupación. Funcionó muy bien el sector agropecuario, casi toda la región. El sector agropecuario mostró una resiliencia, pero brutal, o sea, aguantó en algún modo en gran parte de los países. Y la otra cosa importante, aumentó, pero al mismo tiempo van a ver ustedes, hay problemas de baja alimentación, como en muchos países de la América Latina, aunque se exportan bienes, el precio de los exportados influye sobre los precios internos, como en el caso de Argentina, la carne, otro tipo de productos. Entonces golpea también el tema de la alimentación, su nutrición. Entonces, por más que el sector agropecuario le fue bien, la variación de los precios internales golpea también el acceso de la gran parte de la población a los sectores de alimentación o sectores agrícolas alimentarios. Entonces, el tema es como cuando uno le queda, qué buena el rebote, sí, pero ¿qué tipo de modelo me siga este rebote? Entonces, esos son los temas que a mí me gustaría plantearles y que quedara bien claro entre nosotros. El cambio gigantesco que hay en la región cambió completamente la estructura industrial. Y poca gente no entiende eso. A ver, miren, le voy a dar un ejemplo. En América Latina funciona así. Si ustedes viven en México, en Centroamérica, compran por Amazon en Estados Unidos. Pero si uno vive en Sudamérica, Chile, Argentina, Perú, parte de Brasil, compra por mano libre, por Mercado Libre. Mercado Libre llegó a valer 78.000 millones de dólares, mientras que Vale do Rio Doce en Brasil vale 118. O sea, las plataformas digitales también en América Latina, generadas en la misma América Latina, tienen un valor de mercado que es impresionante. Obviamente no compite con lo que es Amazon, pero respecto a la media, entonces se dan cuenta que están cambiando las plataformas, sigo produciendo los mismos bienes, el mercado de trabajo no absorbe la gente que tendría que absorber en los sectores más modernos, porque los sectores modernos siguen siendo los mismos. Ellos aumentan productividad, ¿y dónde me va a terminar todo ese tipo de proceso? Siendo también las plataformas digitales sectores que no generan mucho empleo, eso va a golpearme en informalidad, desempleo y golpe de salario. Atención, que este es un tema, que quede claro a todos ustedes, que no es un tema solo latinoamericano, es un tema europeo. Ustedes ven el salario promedio de un joven que entra al mercado de trabajo en Italia, en Francia o en España, entra con salario muy bajo, en trabajo de alta flexibilidad, con un mercado industrial que absorbe bien poco, está absorbiendo bien poco, obviamente. Entonces, hay un cambio de ese tipo. La diferencia grandísima es en los recursos que se van a poner para el desarrollo en Europa, la historia del modelo de welfare europeo, que América Latina no tiene, es segmentado y complejo, y eso hace que todo esto sea una situación completamente distinta. Pero hay algo que está cambiando, ¿no? Está cambiando fuertemente. Este es un instrumento muy importante para la política
estos crecimientos, esta nueva plataforma es un tema muy importante para la política industrial, de trabajo, de empleo en América Latina, pero también un mecanismo muy interesante para la cooperación con Europa. Pocas veces hay que cooperar en estos nuevos sectores, en el e-commerce, en lo que tiene que ver datos, en lo que tiene que ver plataforma, lo que tiene que ver regulación, lo que tiene que ver interconexión entre pymes, sectores, network industriales. Acá hay que pensar a mucha cooperación, porque no toda la cooperación la puede hacer el Estado, la capacidad no existe. Entonces, ¿cómo se pone el sector privado en un cambio de este tipo a la estructura productiva? Bueno, eso sería interesantísimo poderlo trabajar. El tema de las mujeres lo golpeó muchísimo el empleo, y también a los hombres, pero a las mujeres fuertemente. Volvimos a cifras precedentes en la participación del mercado del trabajo. Sigue siendo un tema de recuperar, de repensar, de razonar. Así que eso, el tema del servicio doméstico, sí, golpeó y lo va a seguir golpeando, va a cambiar fundamentalmente. Pero, ¿cuál es la preocupación? Que en los sectores productivos que tengo, si ya absorbe poquísimo, ¿cómo voy a resolver este problema estructuralmente? Es un tema que más que anunciarlo y hacerlo porque es política correcta, hay que pensarlo de verdad, cómo cambia la estructura. Hay que pensar a qué sector privado también. Vamos a pensar que todo el Estado lo tiene que hacer y no lo va a poder hacer. Acá viene ya uno de los temas importantes. Las medidas fiscales fortalecieron la salud pública, apoyaron a las familias con transferencia monetaria. Eso fue claro, fue claro. Hubo gobiernos que más que en otros, pero todos han apoyado en un modo brutal. Variación del gasto de los gobiernos centrales, mire, son números, lo están viendo ahí, notables, que para la región es realmente importante. Pero esto obviamente golpea los déficits y la deuda de América Latina, la pueden ver claro en el gráfico que tiene a la derecha, va a aumentar y va a ser en algún modo un peso consistente que vamos a tener. Ahora, ¿qué nos preocupa? Es que se aumenta el gasto, aumenta la deuda, la productividad crece solo en algunos sectores que son los sectores de exportación, los sectores más modernos, con grande informalidad. Se dan cuenta que voy a tener un tema social que requiere mayor gasto, pero la estructura no me permite tener mayor gasto. Entonces, ¿entienden? Sin aumento de la productividad, sin expansión de la productividad, sin esto, ¿qué situación encuentro? Encuentro que las fallas estructurales se vuelven a representar, y la pregunta que me tengo que hacer es, ¿cómo hago para que esta recuperación cambie la estructura? ¿O cómo la utilizo para que cambie la estructura y estas asimetrías globales no aumenten y me permita a mí absorber los problemas que tengo, que son de desempleo, de informalidad, reducir pobreza y reducir desigualdad? Pero el aumento va a ser muy grande, esto va a ser muy grande. Los indicadores fiscales, un gráfico reciente, ellos tienen las informaciones más recientes y esa es la situación. Mire, es obvio, a ver, si uno tiene que razonar esto respecto a lo que va a pasar en Europa, miren el caso del aumento de la deuda de Italia o de España, también va a ser extremadamente consistente, no es que va a ser poco, ¿no? Entonces, va a haber un aumento final. Lo que pasa es que uno aumenta en un contexto europeo, con un banco central de un cierto tipo, una estructura de 400 millones, con una productividad de un cierto, con una especialización productiva de un cierto tipo. El otro aumenta una estructura mucho más heterogénea, país por país, donde están relacionados, donde un banco central de un país no tiene la posibilidad de hacer una política como hace la Federal Reserve o Europa, no tiene la posibilidad de gasto, de acompañar una política de gasto con una política monetaria como puede hacer la Federal Reserve o Europa. Entonces la región se encuentra desarticulada, heterogénea y con un modelo y la dificultad de tener poca política. Ahí empieza el tema importante, y lo ven en esto, de la cooperación internacional. Porque si ahí nos empieza a razonar que los países con estas asimetrías y en esta situación tienen que cooperar para resolver el tema global, bueno, esto se va a agravar y va a seguir agravándose. Después es inútil decir, hay manifestaciones de un cierto tipo, hay tensiones sociales. Esto va a terminar así, porque las situaciones van a seguir así. Entonces, el problema es que nos damos cuenta que ya el modelo es el mismo, la situación de las asimetrías y las capacidades son distintas, se profundiza una situación de este tipo y obviamente esto va a hacer que... Ahora, si uno no piensa la cooperación en este contexto, cualquier discurso que hace es política correcta, es decir, tenemos que cooperar porque nos amamos, tenemos que cooperar porque somos culturalmente similares, como sea en Chile, en Argentina, donde sea, hay un montón de españoles, italianos, cómo nos queremos, cómo nos apegamos. Pero este es el tema, esta es la tensión que se va a ver, no sé si me entiende. Entonces, si uno no repiensa la cooperación, ¿y en qué problema se entiende? Bien como dijo Santeño, en América Latina se encuentra esta situación de trampa de ingreso a ellos, que no sale, no porque no llegó ni sino que tiene una estructura, una aumento de productividad, una demanda internacional de un cierto tipo, dificultad de hacer política y también errores en gobierno
nacionales acá, no se crea que es un santo, acá no hay en ninguna parte, entonces eso hay que tenerlo claro, que también hay errores de la política, situación compleja. Entonces, la pregunta que uno se hace, para mí la pregunta es, ¿cómo pienso la cooperación en un contexto de este tipo? Porque cuando uno discute entre lo político y el correcto, todos se encuentran de acuerdo. Pero cuando uno va a discutir y cuenta, digamos, como se dice, chaucha, palitos y qué sé cosa, ahí se da cuenta que ahí los bloques empiezan, ¿no? Esta transferencia, no esta política, no esta... ¿Entienden? Ese es el contexto. Y ese es un contexto para nosotros, un contexto que va a llevar a mayores tensiones globales, incluso multilaterales. ¿Cómo ustedes, cómo uno piensa que voy a destinar fondos de Europa, porque la pregunta correcta, donde tengo sectores, aumento de la pobreza, también desigualdad en Europa, a sostener en recursos a una América Latina donde quizás las políticas internas no hacen lo distributivo que sea necesario? Entonces, des en cuenta, el tema es ahí, ese es el verdadero debate de la situación. Pero también hay capacidades completamente distintas, capacidades difíciles, que si uno no la entiende no tiene un debate correcto. Y ahí creo que es importante entender esto. ¿Qué hizo la región en esa situación? La situación en la región en eso ustedes ven claro. Si no se hubieran hecho las transferencias, sea lo que era pobreza y pobreza extrema, hubiera aumentado muchísimo. Claro, estamos en una situación grave, que tenemos un número de pobreza muy elevado, pero sin transferencia hubiera crecido más, aproximadamente de unos 20 millones de pobreza, aproximadamente unos 20 millones de pobreza también. Entonces, las políticas que hicieron los países son importantes. ¿Qué nos preocupa? Que los países ahora están reduciendo estas políticas. ¿Por qué? Porque tienen problemas, como dije antes, del déficit y la deuda. Pero también tiene una estructura que no genera igualdad por sí misma, que no genera empleo. Entonces, reducen el gasto, la estructura genera eso que genera, las transferencias se reducen y lo que puede ser desigualdad, pobreza y extrema pobreza puede aumentar. ¿Sí me entienden el punto? Ahí va el debate. Ahora, ¿puedo discutir cooperación sin tener eso en cuenta de la estructura de América Latina? Pues así, no se puede. ¿Puedo entender esa cooperación si no comprendo la asimetría que existe entre lo que es la capacidad de hacer política en una Europa de un cierto tipo, en una América de un cierto tipo, en una China con un sistema político de un cierto tipo, y América Latina que está como heterogénea en su reposicionamiento de cada uno de los países? Entonces, ahí es el debate. Las políticas se hicieron, pero las políticas relentan. Hubo mayor inseguridad alimentaria, como se lo dije, y esto por un tema de precios, por un tema de la demanda global, eso fue claro. La inflación de alimentos, se lo expliqué antes, golpeó, así como tengo suficiente, pero golpeó. Entonces, me golpea pobreza, me golpea tema alimentario, los precios internacionales de votaciones golpean, entonces la gente se encuentra en una situación tremenda. Y el otro tema, que lo hemos charlado más de una vez, José Antonio, es el tema de lo que se define en clases medias o estratos medios. Una situación de este tipo los hace cada día más vulnerables, cada día más difíciles, cada día más complejo poder entender el tema de la vulnerabilidad de la clase media. Y si esta clase media, con una estructura productiva que tengo, con una generación de empleos que tengo, van a terminar el sector informal, bueno, cuando caen en el sector informal, ¿qué quiere decir estar en el sector informal? Tengo un 50% en América Latina, puede aumentar estar en el sector informal, quiere decir que no estoy registrado en el welfare de salud, que no tengo salarios garantizados formalmente. Uno de los grandes problemas acá en la vacunación son los sectores informales, no los formales de los ministerios o las empresas, los sectores informales que tengo. Que la informalidad me hace que necesito día a día salir al mercado de trabajo para tener un salario. ¿Entienden? Entonces, esa situación, cuando tengo la vulnerabilidad de los estratos medios, fundamentalmente golpea esto y hace que gran parte de la población quede anclada ahí. Cuando queda ahí por años son generaciones, porque cuando tengo las generaciones o las familias puestas en esos sectores, quedan ahí. El tema de las jubilaciones va a ser un tema muy grande, la cobertura. El impacto negativo del sistema de pensiones se golpeó muchísimo porque golpeó el empleo, porque golpeó muchísimo toda la parte de la formalidad y golpeó los sectores donde se generaba el ahorro. Ahora, este es el punto grande. Insuficientes transferencias. Nosotros pensamos que de mantener este gasto hasta el 2021, el gasto anual sería solo el 0,8 del PIB, esto nos haría aumentar casi todo. Esto es la mitad del gasto del 2020, 1,5 del PIB, y disminuir la pobreza. Si esto pasa,
Si esto pasa, evidentemente todos los indicadores, y es lo que está atendiendo la país, por eso le mostré la figura de la deuda y del gasto que hay que mantener. Es un tema, porque la estructura no lo absorbe por sí mismo, es lo mismo que está pasando en algún modo en Europa, cuando antes de la reactivación, en casi todos los países, cierta medida de sostén a los sectores más vulnerables de clase media o cierto tipo de empresas como los cuentapropistas, este tipo de cosas, en Europa lo siguen manteniendo porque se dan cuenta que si caen los sectores más bajos, voy a tener un tema de informalidad. Entonces, ¿cuál es el punto? La región disminuyó, pero al disminuirlo hizo en algún modo que la gente no pudiera acceder a ciertos servicios. Entonces, ¿qué nos preocupa? Es el gasto, la disminución del gasto. La sostenibilidad, sí, por un periodo es sostenible. ¿Qué nos preocupa en esa sostenibilidad? Bueno, nos preocupa en esa sostenibilidad que la estructura productiva no lo pueda por sí misma absorber. En la educación el tema de la generación perdida nos parece evidente. Y yo quisiera solo mostrar que la brecha digital ha dejado 66 millones de hogares no conectados y la conexión es muy mala. ¿Y dónde es muy mala? Otra vez en el sector informal, otra vez en el sector marginado. Ahí tenemos un tema para recuperar, es un tema para repensarlo, es un tema que te muestra la vulnerabilidad de la inclusión que tiene la región, de una grande desigualdad, pobreza, informalidad, que hace que incluso en una pandemia de este tipo, donde las tecnologías de información son cruciales para la formación, en algunos casos ni existe, y cuando existe la conexión es tan mala que golpea siempre en los mismos hogares. Si uno está en un barrio top de un cierto tipo, llega, si no llega. Entonces, el modelo se alimenta y eso requiere políticas públicas de un cierto rango. Entonces, espero que sea claro esta primera parte. Voy a esta segunda. Lo que me interesa, las medidas son importantes, la estructura no absorbe, las capacidades de hacer política no son las mismas por asimetría que tienen los demás países, y nos quedan problemas estructurales que no difundimos un sector industrial que pueda absorber, y el sector de welfare está menor sostenido, aunque sea hay que aumentar el gasto, y tiene poca capacidad. Entonces, el modelo, como se entienden, estamos entrampados en una situación que es difícil. El contexto global nos marca esas brechas en modo evidente. Y ahí viene un tema. Acá quiero ser muy sincero con ustedes, porque el tema ecológico es lo más política correcto. Si uno no es, no voy a ser irónico, pero si no es por temas sustentables, que lo soy, no, pero creo que hay que posicionarlo bien. El deterioro ecológico persiste y retroceden las políticas sanitarias. Hay gran parte de los presidentes de los países de América Latina que han decidido, y si ustedes hablan México, hablan en Brasil, hablan en Argentina, cualquiera que hace política, no necesita uno, dice, sí, lo vamos a hacer lo sustentable, pero mi problema es la informalidad, el poco empleo, la generación de empleo, la distribución, sostener la tasa de crecimiento, la presión en los sectores fuera del modelo. Yo tengo que crecer. Si yo tengo que penalizar en algún modo el tema de crecimiento o empleo con el tema de la sustentabilidad, para mí es imposible. Y cuando la gente dice la sustentabilidad basta aplicarla, tampoco es así, porque los cambios estructurales van a requerir, incluso en Europa, el cambio de la política verde va a ser, como bien dijo un ministro europeo, no voy a citar, que fue una cosa, no es que es idílico, va a ser un cambio que va a golpear a los sectores de la transformación, la distribución del ingreso también va a aumentar. Entonces, ahí hay un tema de debate. Los países retroceden, pero el tema de América Latina es un funcionamiento completamente. Por eso, por la estructura que tienen, por la asimetría que hay y por la deuda histórica. Uno de los grandes debates de América Latina, que tiene que ver con cooperaciones de los más países, pero lo pueden lograr con India, es que uno dice, hay una concentración, mire, se lo voy a poner crudo para que lo tengan claro, para que lo vean, no desde sentado de Madrid, sino sentado desde cualquier ciudad de América Latina. Uno dice, sí, tenemos la simetría de la pandemia, perfecto, la vacuna la puede producir el mundo avanzado, perfecto, qué lindo. Y la vacuna la produce perfecto, y tiene la propiedad intelectual, es cierto. ¿Me la pueden dar la propiedad intelectual? Y no podemos porque la propiedad intelectual es el mercado. Pero, ¿saben? Ustedes tienen que hacer las políticas sustentables del mercado. Sí. Pero a ver, usted para obtener esa patente, usted hace
¿Cuánto es el desarrollo de la revolución industrial? 150, 200 años, 200 años. Hace 200 años que está generando CO2 en el mundo. ¿Sabe qué? O más, en la época de no sé cuánto. El costo de esa patente tiene el costo de la deuda histórica, la sustentabilidad. Y esas asimetrías, ¿cómo la pongo en la cooperación? Porque si yo voy a decir, quiero cooperar, pero no pongo esa asimetría en el costo de la cooperación, la contraparte lo va a discutir en otro modo, porque me va a decir, sí, yo tengo la patente, pero esa patente usted la generó en Hamburgo, la generó en sectores industriales del norte de España, la generó en Milán, la generó en el entorno industrial de París y generó un ambiente por los últimos años que le permitió industrialmente desarrollarse por 300, 400 años, llegar a eso, generaste el CO2 que hay, de hecho, y América Latina contribuye solo al 8% del CO2 global, nada. Pero lo tengo que hacer. Pero la patente no te la da. ¿Entienden ese debate? Si no entienden ese debate y piensan en la cooperación, no le van a entrar por el camino correcto, porque cualquiera que lo encuentre te va a decir, sí, es muy lindo, vemos, no, pero la reserva mental de la cooperación va por otro lado. Yo le estoy haciendo, San Antonio me pidió que le hiciera una clase honesta, yo le hice una clase honesta, de desarrollo y cooperación. Entonces, va por ahí, porque yo me voy a sentar, José Antonio se sienta con uno y dice, sí, cómo nos queremos, cómo nos amamos, pero dice, pero a ver, dice el de acá, no estoy dando la razón al de acá, yo estoy poniendo las asimetrías al debate. Pero ¿sabe qué? Si usted generó esto por 400 años, a mí me pide que yo no saque, no destruya los bosques en la Amazonia, usted me lo puede pedir cuantas veces quiera, pero ¿qué hizo usted por los últimos 400 años? ¿Quién que se hace cargo de la deuda histórica? ¿Quién se hace cargo del costo de esa patente que usted generó? ¿Quién se hizo cargo de eso que pasó? Porque yo lo tengo que pagar ahora y tengo que hacer que mi sistema haga un cambio estructural que no lo puede hacer, es difícil. No es que la CEPAL lo esté apoyando ese cambio estructural, que claro, la CEPAL lo apoya a full. Y tenemos el último documento de periodizaciones que hablamos de solo hay un crecimiento con sustentabilidad, pero también hay que entender dónde van los gobiernos y la política actual, no sé si me comprenden. Entonces, ese tema hay que tenerlo presente, porque si no se tiene presente esto, los seminarios, los debates no son debates reales, se los pongo. Miren, ustedes ven lo que es América Latina, el redondito ese mejoró, en la pandemia mejoró solo un cachito la sustentabilidad, pero ya tomó la fase de crecimiento. Tendríamos que estar en el verde, lo que dice la ciencia, y que se mire cómo está para arriba, mal. Pero América Latina contribuye al 8% global. ¿Cuánto contribuye China? ¿Cuánto contribuye Estados Unidos? Entonces, se dan cuenta, esas simetrías me llevan a un debate. Y cuando uno piensa en cooperación, no pone esa simetría en el debate, sería muy tonto, sería queda muy bien últimamente hacer seminarios de la gente política incorrecta, hacen todos los seminarios se hacen. Pero con mi amistad de José Antonio yo me permito hacer política la incorrecta en su plaza. Y entonces, ¿saben qué? El debate va por ahí, porque si se van a sentar con alguien, van a discutir esto, lo discutan de verdad, porque si no, el tema no va. Entonces, lo de Acuerdo de París para nosotros se está cerrando, la estructura, y en este contexto la gran parte de los gobiernos siguen la trayectoria. ¿Podría Argentina parar Vaca Muerta? ¿Podría AMLO parar la generación de la planta de Pemex del norte? ¿Podría Brasil parar esto y el otro aquello? No, yo lo puedo, a mí sustentablemente el político dice, sí, claro que este tema es pésimo para mí, pero el debate va ahí se está, y las tensiones entre Europa y América Latina están ahí. Entonces, ¿quiénes son capaces de resumir ese debate? No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Eso es muy importante, si no, lo que es interesante es esto, la mentira, la declaración. ¿Saben qué? Pero también es un poco en Europa. Hemos hecho el caso de cuánto Europa y cosas están generando de política así. Lo dicen todos, queda muy bien, pero en realidad, miren el cambio de la política del carbón también en Alemania misma. Pueden leerlo, pueden entenderlo. Y en la declaración del ambiental es espectacular, pero al final de la historia, muchachos, el gasto en protección ambiental se va para abajo. Plumba, te lo ven ahí, del 93 al 60. De hecho, la CEPAL que promovió el acuerdo de Escazú, tenemos grandes dificultades para aplicar en los países, entonces se dan cuenta que la gente, ¿qué hace el político, el ministro que está en el trabajo? Están preocupados de absorber esa presión del sector informal, de esa pobreza, de esa desigualdad que se hace y de esa estructura que no absorbe. Y América Latina no hizo política industrial y tecnológica por muchos años, la política social construyó un sistema de welfare muy heterogéneo y desarticulado, que golpeó en la pandemia, como la golpeó. Hoy Europa, yo le pongo siempre el límite a la Europa, porque yo sé que en la cabeza de José Antonio el tema de la cooperación Europa-América Latina es muy importante,
Y Europa no ha hecho política industrial por muchos años. Acuérdense, yo he ido millones de veces a la división de comercio de Bruselas y uno dice, abramos el comercio a China, abramos el comercio a China. Bueno, así terminamos, trácate con el sector de la clase media golpeado. Quiero decirte, no es que lo de China no va puesto en el paquete, pero también la política de Europa era no hagamos más política industrial, abramos solo la economía, solo el comercio. ¿Entienden? Entonces, lo que yo me gustaría que de esta clase empiecen a entender que el tema es más complejo y que el debate de verdad es otra cosa, porque si no, cuando se sienten al lado de alguien no lo van a comprender. La región se mantiene en una senda insostenible, esa es la preocupación de la CEPAL. Poquísimo el gasto, poco gasto con las metas ambientales y climáticas. Se están destruyendo muchísimas hectáreas de bosque natural y eso nos preocupa muchísimo. La cobertura forestal se redujo muchísimo. Se debilita las implicaciones de aplicación de los acuerdos de Escazú, defensores medio ambiente. Ahora, miren que sobre el tema, yo les voy a decir, no voy a decir los países, pero el tema de demanda de bosque, de maderas raras, de este tipo de cosas, no es que viene de Europa, viene de China, viene de Estados Unidos. Eso también hay que entenderlo, ese proceso. Es como cuando uno quiere entender el tema de los carteles en México. Bueno, si no entiende la demanda de la droga que viene de Estados Unidos, de San Francisco, del que habla en un departamento y es súper political correct, y después se compra el aero de acá, la cosa de acá, y después ya, qué mal, que va a México. No, exacto, la demanda viene de ahí. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo manejo un modelo con asimetrías de este tipo? Yo tengo que presentar los problemas. No sé si tengo solución. Y aquí viene lo de la agenda. La agenda está, estando en Naciones Unidas, yo puedo decir que la agenda es muy linda, muy bonita, pero ahora como ahora estamos mal. O sea, algunas cosas van, la mortalidad, la educación, y otras van a retroceso, tasa de desempleo, consumo. O sea, quiero decirles, nosotros pensamos que en los pocos ODS que nosotros pudimos calcular se van a aplicar. Bueno, si las cosas siguen así, algunos sí, pero la estructura, no es solo crecer, la estructura, como les explicaba a ustedes, no va a permitir construir los ODS. Y en vez de los ODS, la CEPAL, los invito, José, el 14 vamos a hacer una reunión con Costa Rica, en la Asamblea General, en High Level Political Forum, sobre un documento que nos pidió Costa Rica, Chile y Uruguay, del Development in Transition. Nos pidieron para presentar en la Asamblea. Así que, si quieren sumar, va a ser un debate muy interesante donde ponemos los ODS no solo como retórica, sino los ODS como instrumento para el development transition. ¿Por qué los ODS pueden ayudarnos a razonar el development transition? ¿Por qué puede ser una guía para eso? Y puede ser una guía para el debate de la cooperación y para un debate también que tiene fuertemente que ver con el desarrollo de estas economías. ¿Qué políticas tiene la CEPAL? Tenemos que seguir con las políticas fiscales y económicas expansivas, tenemos que tener un nuevo enfoque en lo laboral, ya lo está pensando Europa, ya lo está pensando Estados Unidos. Tenemos que cooperar en los temas ambientales, hay mucha geopolítica y hay un desafío a la ortodoxia en el pensamiento. Y por eso yo quiero ser honesto con ustedes y decirles los temas. Hay que fortalecer el rol del Estado, esto no quiere decir que hay que eliminar el mercado, hay que sostener políticas fiscales y monetarias expansivas, donde se pueda, eso es una dificultad para América Latina, por el tema de la estructura de la moneda que tiene. Una cosa es hacer política expansiva con el Banco Central Europeo, una cosa es política expansiva con cualquiera de los bancos por un país en América Latina. Robustecer, reestructurar el sistema de salud, ese tipo de políticas son extremadamente importantes. Y nos preocupa muchísimo la inversión. Acá hay otro tema de cooperación. La América Latina puede, en la situación que está, con una inversión del 17% del producto, donde las economías de desarrollo viajan al 32% a hacer esto, pero eso tiene que ver con la estructura. Mientras yo me concentro solo en materia prima, en cierta estructura, no hago aquel cambio de la estructura de la política interna, bueno, es difícil que América Latina se conozca en ese tipo. Sin inversión no pasa nada. Sin inversión no pasa nada. Y la preocupación, por ejemplo, se encuentra de Europa y gran parte del Recovery Plan, escuchaba al presidente Draghi de mi país, y decía que el TN está más preocupado, que casi todo lo va a destinar a inversión, porque él no va a generar empleo. Entonces, la inversión empieza a jugar un paquete crucial y la región está muy atrasada en eso. Pero esto alimenta el modelo que les expliqué, pocos sectores, demanda alta internacional,
una gran informalidad y poca inversión, porque no se están expandiendo los sectores, porque no se mejora el sector de salud, porque no se mejora aquella economía del Estado, pero aquella economía productiva y privada que permite expandir. Sí, tenemos un 17%, que es insostenible en el largo plazo. Por eso nosotros decimos que ese 17%, y lo que les expliqué a los sectores, va a hacer que la tasa de crecimiento vuelva a niveles bajos, con una estructura de ese tipo. Sin continuidad de las transferencias de emergencia, habrá 15 millones más de personas en extrema pobreza. Y lo mostramos claramente en esta figura, la pueden bajar, y cómo evolúa eso. Sin transferencia esto aumentaría, golpearía, esto fue noticia en lo que pensamos nosotros, advirtiendo a los gobiernos tengan cuidado, porque eso va a golpear fuertemente lo que está pasando. Y aquí hay una cosa interesante, que es espacio para la cooperación, José Antonio. Mira, nosotros hemos hecho los cálculos. Ustedes saben que el problema de América Latina, en gran parte, en muchos de los países, es el acceso a bienes de primera utilidad, que son agua, electricidad, este tipo de cosas, con una inversión muy grande hasta el 2030, tiene que ver con la agenda. Se podría mejorar muchísimo el acceso al agua potable, al saneamiento, a la electricidad y a ciertos combustibles. Y eso no requiere mucho. En ese sector de la inversión en los bienes de este tipo, ahí la cooperación podría jugar un papel importantísimo, sea el punto de este sector privado, sea el punto del sector estatal. ¿Cómo hago para sentar una cooperación que discuta cómo mejorar esto, incluso con empresas de Europa? Entonces ahí hay toda una cosa que nosotros decimos, mire, hay ciertas inversiones que permitirían mejorar todo esto y generar un plató de base fundamental para resolver el tema de pobreza y exclusión de desigualdad, pero una cooperación de ese tipo requiere también un diálogo con Europa, fundamentalmente, que es una de las partes más importantes de la cooperación de América. Entonces, diría, por ahí va uno de los temas. Inversión para universalizar servicios básicos en 2030 es para nosotros un tema, sigue siendo un tema. Hicimos los cálculos, no es muy cara, no necesariamente la tiene que hacer el Estado, puede ser una cosa pública o privada, puede ser con mecanismos regulatorios, puede ser con política de competencia, pero hay un área de inversión que tiene mucho que ver en ayudar esto, porque la pobreza extrema, multidimensional, con pocos servicios básicos, es todavía más pobreza, y sostener mi inversión por otro lado, y lo sé, y también sería una política que aumentaría muchísimo el empleo, dando empleo a los sectores informales. Entonces, estas son propuestas que nosotros tenemos. Una nueva arquitectura internacional, acaba de otro aspecto de la cooperación. Gran países a nivel regional tienen problemas de deuda, hay que debatirlo. España apoyó mucho la situación de Argentina, de los países del Caribe. España juega un papel extremadamente importante, y quiero decir que el comisario de Europa, el amigo Borrell, también lo ha hecho, y razonar una política de arquitectura internacional distinta, donde los países de trampa, de ingreso medio, lo que llamamos nosotros, entonces tengan un rol fundamental en la decisión de este tipo de cosas. Entonces, ese es un tema. Mecanismos multilaterales para la implementación de impuestos globales, eliminación de ilusiones, evasión y exclusión ilícita, capitalización y fortalecimiento de la banca de desarrollo en todos sus niveles, instrumentos innovadores, claro. Esto sí, uno dice, acá hay cosas interesantes, por ejemplo, esto del 15% de aplicación a multinacional, a la empresa que se mueve, es un tema, pero por otro lado también Estados Unidos pidió que le saquen la tasa a Google o las otras, entonces, no es bianco de negro, ¿entienden? Es una negociación global que no sé si llegamos al nivel. Entonces, hay que repensar, ahí también hay todo un tema en diálogo. Europa, América Latina, que España está en primera línea, Italia también, con muchos países de la región endeudados, en repensar los mecanismos, ahí hay todo un debate extremadamente. Y nosotros sostenemos esto, pensamos que el tema de la sustentabilidad es crucial y hay que sostenerlo con igualdad. Hay que transformar los sistemas de salud, hay que fortalecer el Estado, hay que tener propuestas de corto plazo, políticas industriales y tecnológicas, integración regional y todo eso. Pero yo con esto voy cerrando, y la cooperación en esto va a ser clave. Pero no la lean. A ver, lo que les pido, por favor, estamos en un ciclo distinto. Si vamos a leer la cooperación solo por el eslogan, estamos sonando. No va a servir. Si vamos a leer la cooperación entendiendo los problemas estructurales, dónde estamos, cuáles son las claves, los verdaderos problemas, las tensiones que hay en el debate, lo vamos a hacer. Si vamos a ir a sentarnos a discutir con alguien y le dice, ¿sabe qué? Usted
tiene que pensar que es sustentable. No entiendo el problema de la estructura, que el proceso del camino de la sustentabilidad es completamente distinto, que una situación como la que tenemos ahora, por más que se crezca, que genera desempleo, desigualdad, pobreza, estructura que absorbe poco, la preocupación de los que hacen política en América Latina, que a mí me gustaría que sea sustentable, pero que entiendo que van a absorber en cierto modo sobre el mercado de trabajo, no voy a hacer cooperación. El entender que también el sector privado tiene que jugar un papel importante. No podemos pensar que solo lo haga el sector público, porque cuando nosotros vamos a discutir, y ustedes toman una familia media europea en Italia, en España, y ya tienen ingresos base, y no le vas a hacer la transferencia del gobierno de Madrid a esa familia, pero se la voy a dar a una familia chilena, cualquiera le va a decir, no, ¿saben qué? No va internamente, y los votos no van a hacer eso, la gente no lo va a apoyar. Entonces, ¿cómo hago yo para entender cómo mejorar la cooperación? Porque la agenda, si voy a un seminario y digo la agenda es importante, hago un discurso en Naciones Unidas, ustedes me van a decir qué bien, bueno, y le digo, sí, pero si le digo, miren, no la vamos a sostener, va a ser difícil que lleguemos, los problemas estructurales de asimetría van a estar, ¿cómo repensamos la cooperación en ese contexto? Yo le mostré 5 terrenos que hay que entrar: el de la inversión pública, el tema de la deuda, el tema de lo digital, el tema de discutir el welfare, porque también Europa está después de la crisis repensando cómo va a cambiar su welfare. Bueno, ¿cómo lo va a repensar América Latina? Hay proyectos europeos de gran envergadura, de Eurosocial, Euromipyme, o sea, proyectos que se pueden discutir y repensarlos en un cierto tiempo. Pero es importante para mí que ustedes puedan entender lo que está pasando de este lado, porque si tienen que discutir esto y no lo entienden, van por eslogan, cualquier cosa a la que hagamos no nos va a funcionar. Me cuesta a mí decir eso, pero creo que el tema va por ahí y cierro con el concepto de desarrollo en transición y cómo va la cooperación. A nosotros nos interesa entender esa brecha, lo que está pasando, cómo está funcionando, y vamos a tener que repensar un modelo de cooperación en base a esto. Esto va a ser. Nosotros pensamos que si las cosas siguen así, va a haber asimetrías todavía mayores. Si el plan europeo funciona, si el plan americano funciona, todo este tipo de cosas, y reconvierte en las estructuras productivas, bueno, América Latina no queremos que sea solo el tanque o el resolver de las materias primas globales y genere estructuras desiguales. No solo eso, también el tema interno, los mercados internos es mucho más complejo. Entonces, estos son los terrenos, está la situación. Resumiendo, hay algunas buenas noticias. Vamos a crecer, la estructura va a quedar como es, las asimetrías van a aumentar, los problemas los que pretende un bloque y el otro bloque son distintos. ¿Cómo se repiensa la cooperación en esta sin ser acomodante en lo político correcto? Ese es el punto fundamental. ¿Qué rol juega el Estado en una parte con el otro? ¿Qué rol juega el privado en el otro? Nosotros, repito, si quieren venir a la participación de ese evento que haremos el 14 en Nueva York, creo que se va a transmitir, sobre Costa Rica. El documento vamos a presentar, que se lo puedo distribuir, es técnicamente un documento sobre Development in Transition, mostrando estos gaps. Así que yo sin más, así como pidió, es mostrarle lo que está pasando, poner ideas para que razonen y hacer el contexto lo más realístico, descarnado para el debate sobre este tipo de temas. Así que sin más, muchas gracias y quedo a disposición de ustedes. Pues muchas gracias, Mario, por esta extraordinaria, esta espléndida exposición, ¿no?, que desde luego nos invita a pensar, ¿no?, en términos mucho más estructurales y a tomar conciencia, ¿no?, de que la crisis que estamos enfrentando, aunque se explica en gran medida por problemas que ya conocíamos, ¿no?, tiene dimensiones distintas, nos obliga, ¿no?, a un replanteamiento muy amplio de esas políticas de cooperación. Yo te agradezco en particular la franqueza a la hora de señalar algunos de esos nudos gordianos, ¿no? Por ejemplo, cuando has tratado la cuestión de las patentes, ¿no?, el problema que tenemos con las patentes, poniéndolo en relación con el problema de la sustentabilidad, ¿no? Es decir, yo creo que en gran medida tu argumento pone en cuestión muchos de los discursos con los que se están defendiendo políticas tradicionales que no responden, por ejemplo, la que tiene que ver con las normas de protección de patentes, que no responden a una situación de excepcionalidad. Es
sin precedentes como la que estamos viviendo ahora. Y en particular, tus reflexiones sobre la cooperación Unión Europea-América Latina, sobre cómo la Unión Europea tiene que repensar muchas de estas cosas, pues son también bienvenidas. Vamos un poco justos de tiempo, pero yo no querría dejar de, si lo tienes a bien, Mario, de recoger una o dos preguntas cortas, por favor, para que pudieras responder, ¿no?, antes de que pasáramos a la siguiente charla. Gracias, Mario. Así que, si les parece, lo que hago es recoger, como no tenemos micro, dicen ustedes las preguntas y yo las reproduzco por aquí. Por favor, primera y segunda. No, primera por ahí, por favor, y a usted la segunda. Sí, hay una estudiante que levantó la mano antes ahí. Sí. ¿Qué son los ODS? Bien. Eso se lo explico yo rápidamente. Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles acordados por aclamación, aprobados por aclamación en Naciones Unidas en septiembre de 2015, en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Son, en cierta forma, un horizonte universal de progreso que nos hemos dado toda la humanidad, por acuerdo, para avanzar en el desarrollo. Sí. Por favor. Te traslado la pregunta, Mario, ¿no? Lo que nos pregunta la estudiante es si, teniendo en cuenta las asimetrías generacionales, de género y de otra índole que existen, las métricas de desarrollo que estamos utilizando son las adecuadas, ¿no? Y qué esfuerzos se está realizando por introducir otras métricas que sirvan para la formulación de políticas de respuesta a la crisis. Espero haber resumido bien la cuestión. Tenemos, si te parece, Mario, una pregunta más y las agrupamos para que puedas responder. Sí. Claro. La pregunta parte de la oleada de reformas que vienen ante la crisis de tipo fiscal, de tipo laboral, de tipo pensional en los sistemas de pensiones, y en qué medida esas reformas pueden desembocar en una oleada de protestas sociales. Si me permite usted añadir una postilla, supongo que está pensando en el caso de Colombia, ¿no?, más último, pero no es el único, desde luego. Hubo antes, efectivamente. Bueno, pues esas dos preguntas, Mario, si puedes darles respuesta, te agradeceríamos. Sobre la métrica, sí, la métrica, estando en CEPAL hace la métrica para casi todo, pone homogéneas toda la métrica para América Latina. Nosotros también estamos trabajando sobre índices de pobreza multidimensional. Todos critican que el producto no se mide por el producto del desarrollo. Que hay que medir el vector de otras cosas dentro del mercado de trabajo, de lo de género, a todas las otras variables que tienen que ver con otras categorías. Eso está bien, eso hay que hacerlo, hay que hacer investigación, pero al final de la historia uno tiene que moverse con los indicadores que tiene. Entonces, construir un indicador de un país, homogeneizar en todos los países, casi ni la Unión Europea tiene. O sea, cuando al final el único dato que le interesa a la Unión Europea o que da coso es el dato de crecimiento, el mercado de trabajo. Lo demás, voy a ser sincero, disculpen mi crudeza, lo demás, o sea, cuando están preocupados, ¿qué está preocupado Sánchez o qué está preocupado Draghi? Que tasa de crecimiento tenga un rebote consistente y ocupe el mercado de trabajo. Entonces, estoy de acuerdo, lo estamos haciendo, pero ya con la idea que va a tener un rebote, pero el rebote no va a ayudarme a resolver ciertos problemas estructurales, como es generación de informalidad, desigualdad y acceso al mercado formal. Ya con eso tengo una indicación potente para hacer política. Ahora, para hacer política más fina, puedo desagregar. Sí, se hace, pero eso van a requerir años. Hoy tengo que intervenir con esta variable, porque si voy y le digo, me reúno con con el sector productivo, con el gobierno, y digo, ¿sabe qué? Voy a construir un indicador nuevo. Sí, lo estamos haciendo, pero eso es investigación, no es política. Lo que tengo ahora es cómo poder hacer política con las variables que tengo. Y en esa variable ya, si tú lees lo que te mandamos nosotros, que la combinación de 25.000 indicadores, pues tiene indicador de producto, indicador de mercado del trabajo, indicador de inversiones, indicador de qué más, tienes un panorama complejísimo que si lees el documento con atención, lo subrayas y todo, te das cuenta que ya ahí tienes como 30 indicadores que te están describiendo una situación. O sea, creo que hay que seguir profundizando en eso, pero creo que se tienen algunos números, algunas cosas para entender hacia dónde va, que es el análisis que hicimos hasta ahora. Sobre el tema de la violencia y de lo que pasa, del tema social,
El tema de las reformas. Sabemos que son distintas las características de los países. Es distinto a lo que pasó en Chile en octubre, hace 2 años, a lo que está pasando en Cuba, quizás a lo que está pasando en Venezuela, en otros lados. Por lo tanto, tomaría con pinzas todo este análisis de poner toda América Latina en la misma bolsa. Tengan cuidado con eso. Son situaciones completamente distintas. Lo que sí puede golpear, se imaginan, es que dado lo que les explicaba, por eso los indicadores, hay que leerla las cosas, decirlo, o sea, si leen, también está el indicador de deuda, también está, si al gasto que tengo y a la deuda que tengo, no lo puedo seguir aumentando para hacer transferencia, porque me va a golpear la deuda, no puedo hacer transferencia, y si no puedo hacer transferencia, y la economía formal productiva genera informalidad y pobreza, evidentemente esos sectores ahí van a ser una base muy fuerte para las protestas sociales y para protestas de este tipo. De hecho, aparte de las elecciones en Perú, si ustedes están observando que hay tensiones en casi todo, Colombia por un modo, Chile por otro, Perú por otro, Argentina es bastante estable, aunque se parece que es uno más estable. Brasil hay algunas tensiones fuertes, lo de Cuba es, digamos, una quote unquote novelty. Eso es lo que es. Entonces, si leen con atención, las condiciones estructurales no mejoran, no genera, obvio que va a generar un proceso de ese tipo. Eso es muy probable que se sigan profundizando. Incluso si en economías avanzadas se debate, esto también se va a debatir en este tipo de economía. Pero no todo se puede generar con intervención del Estado, porque yo, que soy un grande sostenedor del rol del Estado, no es que puedo poner que hace el Estado, que aplica una imposición fiscal de un 100%, hay un límite a todo esto. Entonces, ¿cómo hago una tarea de una alianza público-privada, un pacto fiscal, una cosa de este tipo que me permita desarrollarme, transferir los recursos y generar inversión? Porque si uno no genera inversión a mediano o largo plazo, los modelos son insostenibles, incluso el de welfare. ¿Por qué Europa pudo generar un modelo de welfare? Porque después de la Segunda Guerra Mundial creció por 20 años, 30 años redistribuyendo con estructura productiva. Si no lo generas, tienen lo que Europa. Entonces, sí, la situación es compleja en muchos países, puede seguir empeorando, dadas las condiciones estructurales que vivimos. Eso puede darse. Lo de Cuba es una novedad, vamos a ver cómo termina. Bueno, muchísimas gracias, Mario, ¿no? En nombre de la Fundación Carolina, de la Universidad Complutense de Madrid, de todos nosotros, ¿no? Por este esfuerzo de síntesis y sobre todo por hacernos pensar, ¿no? en todos estos retos. Bueno, continuaremos trabajando, ya sabes que nos tenéis aquí. Gracias, muy amable, que te vaya, nos vemos a la próxima, un fuerte abrazo. Muy bien, muchísimas gracias. Saludos a todos los estudiantes, gracias. Si leen el paper, el artículo que lo leen con atención, puede ser material para el curso. Y ahí van a tener todos los datos, porque de ahí pueden poner asociar crecimiento con ambiente, con social, y tener una versión de la región que les permita contar una historia. De acuerdo, pues gracias también por la referencia de ese documento y de la actividad de los próximos días, del día 14, ¿no? Que también tenemos presente. De nuevo, pues nada, muchas gracias, Mario. Gracias a ustedes, que tengan atención.